quiero recordar que ayer publicamos un video que fue Ni Dios, ni religión, ni iglesia. Como ya sabía yo que íbamos a hacer un siguiente video, que es la tercera parte de los que hemos estado haciendo las últimas semanas, dije yo que bueno, había que ver cómo nos iba a ir con que a veces lo que más éxito tiene es lo de los temas de religión. Y oh sorpresa, lleva 11,000 visualizaciones que es una locura, y está la gente enojadísima. Y voy a contar dos cosas, que en alguna de ellas, no sé si la tengo en comentarios, si la tengo en comentarios la pasamos por alto o la pasamos rápido, pero gente que está furiosa por dos cosas. Primero, y son cosas bien previsibles. Todo creyente en el budismo recauchutado por el New Age, Kumbaya, My Lord, cree que lo que hace es budismo, que no es. Es una variante californiana del budismo mezclada con hinduismo, mezclada con herbolaria y con rollos místicos así, de estos muy hippies, de comeflores, ¿no? Que estaban muy bien en su momento, porque estaba suponiéndote la guerra de Vietnam y había que ser muy idealista, pero que hoy como que entran en la cursilería, ¿no? Y entonces los budistas dicen, no, pero es que el budismo no es una religión. No, es que sí es. No, porque no tiene dioses. Ya, pues mira, tiene estos elementos que funcionan como dioses. No es cierto. Y se enojan mucho. Esto no. Uno me decía, lo que hay en el budismo es una ley natural, que es la ley de la reencarnación. ¿Quién, esa ley, por qué te afecta a ti? ¿Quién te la dio? ¿De dónde sale? ¿Por qué existe? No sé. No, mira, esa ley rige tu vida como la rigen los 10 mandamientos del Islam judeocristianismo, o los principios del zoroastrianismo, los principios del hinduismo. Entonces, tú crees en esas leyes no demostradas, porque es como la gravedad. Sí, el problema de la gravedad es que está demostrada. ¿Ves? Mira, tomas una cosita y ¡ay, mira! Se cayó. Ahí está. Ahora, ¿qué ley rige la aceleración a la cual se mueve esto? Pues la podemos estudiar. Pero la ley de la reencarnación y la supuesta ley de la reencarnación, el samsara y el dharma y el karma, que te permiten salir del ciclo para iluminarte y hacerte el uno con el todo, es toda una fantasía teística. Un ser, el universo, según ellos, exterior a ti, sobrenatural, te ofrece un premio trascendente si hace ciertas cosas que no se ha demostrado que sirvan para nada, como meditar un montón o darle vueltas a una rueda de oración, que es lo que se hace. A mí siempre me ha parecido una mecanización muy peculiar del proceso de la oración, ¿no? Darle vueltas, los budistas que le dan vueltas a un molino de oración. ¿A quién le estás orando? ¿A la nada? Entonces, se enfurecen mucho los budistas, porque eso el budismo, digamos, el budismo menos teísta es el budismo californiano, es el budismo de Coyoacán en México, o no sé, me imagino que será de algún barrio así muy pijo en Buenos Aires o en Santiago de Chile, donde la gente hace yoga y cree que hay un budismo sin dioses, pero con un montón de cosas que son peores que los dioses. Pero el budismo sí tiene si es una religión, les guste o no, aunque no tenga un dios, tiene una serie de fuerzas que actúan como tal. Se ponen como locos. Y otros que tú lo explicas 100 veces y a la vez 101 vienen y te dicen, el ateísmo es una creencia. No, hijo, el ateísmo es la ausencia de creencia. Es una creencia. No. Yo no creo que Dios no existe. Mi posición no es creo que Dios no existe. Mi posición es no creo que existan dioses. Es como decir no creo en las hadas, es una creencia en las hadas. Pues no, hombre. O decir no creo en el ratoncito Pérez. Entonces quiere decir que crees en el ratoncito Pérez. No, hombre. Hay una diferencia entre creer y saber. Y yo sé que no tienen pruebas de los dioses que ustedes nos ofrecen. Total, que esto no va a terminar nunca, pero a mí me divierte. Y me parece muy curiosa la gente que siempre acude como si hubiera un de estas peceras con papelitos que luego se usan para las rifas, pero tiene argumentos. 4 o 5, ¿no? Los ateos siempre hablan de Dios. Esa es la de Henry Wall.
¿Quién te creó? No, a mí no sé quién me creó, a tu Dios quién lo creó. La primera causa. Son argumentos viejos, superados, pero no tienen otros, ¿no? Y lo más es que se lo ven a un tipo de corbata en YouTube y creen que han descubierto algo completamente novedoso. En fin, se los recomiendo mucho. Yo creo que yo me divertí con este vídeo y creo que aclaro muchas cosas de la relación, de las diferencias que hay entre ser ateo, ser antirreligioso y ser antiiglesia. Yo soy las tres, lo siento, ni hablar.